El Servicio Federal de Seguridad de Vladimir Putin es una de las agencias de inteligencia más temidas, conocida por sus tácticas duras y gran influencia política. Pero acaba de ser engañada por Andrei, un agente doble ucraniano, quien humilló a la agencia con una trampa verdaderamente genial que nunca vieron venir. Es una historia que parece sacada de las páginas de una novela de espías o robada de un guión sobre subterfugio, agentes secretos y sabotaje. Todo es verdad. Aquí tienes un desglose detallado de cómo sucedió. Años antes de que empezara la guerra, Andrei era un hombre de negocios exitoso. Él administraba su hotel en Crimea y gracias a su trabajo, dedicación y astucia, obtuvo una pequeña fortuna. Luego, Rusia le quitó todo, no solo una vez, sino 2 veces. Primero, cuando los invasores del Kremlin llegaron a Crimea en 2014, expropiaron por la fuerza el hotel de Andrei, básicamente arrebatándole su sustento de las manos. Se recuperó y dirigía otra empresa en 2022 cuando inició la invasión a gran escala. De nuevo, los soldados rusos interfirieron en el mundo de Andrei, saqueando materiales de construcción valiosos de su empresa y dejándolo preguntándose qué hacer con su vida después. Es comprensible que también sintiera profundo resentimiento hacia los invasores rusos y esperara algún día vengarse de ellos. Andrei tenía contactos en el Servicio de Seguridad de Ucrania y seguía en comunicación con ellos durante la guerra, por si acaso había algo en lo que pudiera ayudar. Finalmente, se presentó la oportunidad que había estado esperando. Surgió un problema en la ciudad local de Andrei. Agentes fueron contratados por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia para volar edificios administrativos. El Servicio de Seguridad de Ucrania buscaba contrarrestar sus operaciones, y Andrei decidió ayudar colaborando con sus agentes para tender trampas al Servicio Federal de Seguridad y, si todo salía según lo planeado, capturar a algunos de ellos también. Se sospechaba que los agentes de Rusia estaban usando plataformas de redes sociales como herramientas de reclutamiento, publicando anuncios en línea y buscando a hombres desesperados con poco dinero. Así que Andrei empezó a buscar en esas redes sociales una manera de acceder a los círculos del Servicio Federal de Seguridad. Pronto halló anuncios del Servicio Federal de Seguridad y comprendió su modo de operar. Descubrió que al inicio ofrecían trabajos simples y básicos en redes sociales, como pintar con aerosol símbolos nazis en las paredes de los edificios o dañar propiedad pública con logotipos de grupos nacionales ucranianos. Cuando un agente probaba su valía con estas tareas menores, podía ascender en la organización, asumiendo más responsabilidad y misiones más desafiantes como incendios provocados, recibiendo pagos mayores por sus servicios. Gracias a su experiencia en negocios y negociación, Andrei pudo saltarse el trabajo básico de bajo nivel, contactando a los rusos y convenciéndolos de que no le interesaban tareas para adolescentes urbanos. Como declaró a The Telegraph, exige acceder a puestos de mayor nivel y mejor salario. Los rusos pronto confiaron en él y le dieron su misión más grande y peligrosa. Le ordenaron construir un artefacto explosivo improvisado y usarlo para volar un edificio administrativo en una ciudad del sur de Ucrania. Andrei aceptó, pero por supuesto, no tenía ninguna intención real de destruir nada ni de lastimar a ninguno de sus compatriotas ucranianos. Aún así, debía fingir para preparar la trampa y atraer a un verdadero agente ruso. Así que, después de recibir instrucciones detalladas de los operativos del Servicio Federal de Seguridad, incluyendo una lista detallada de todos los ingredientes y componentes que necesitaba para fabricar la bomba, se puso a trabajar. Fue al mercado local por lo necesario y siguió las indicaciones de su contacto al pie de la letra. Incluso compró e instaló balines para aumentar el potencial destructivo y la capacidad letal de su bomba casera. Un oficial de los servicios especiales rusos lo vigilaba mientras trabajaba, asegurándose de que no cometiera errores ni omitiera pasos o componentes al fabricar el explosivo. Sin embargo, lo que el oficial ruso no sabía era que Andrei estaba fabricando en secreto una segunda bomba falsa, llena de harina inofensiva, pero diseñada para verse exactamente igual que la verdadera. Planeaba intercambiar las bombas en el momento adecuado, evitando heridos, y los rusos se quedaron con huevo, o en este caso harina, en toda la cara, pero había varios grandes obstáculos en el camino de Andrei. Primero, siempre existía el riesgo de ser atrapado, ya sea que los rusos mismos decidieran visitar a Andrei para verificar que cumplía sus órdenes, o por las fuerzas del orden ucranianas que podrían pensar que era agente ruso y arrestarlo. Si eso pasaba, Andrei confiaba en que sus contactos en el Servicio de Seguridad de Ucrania lo ayudarían a evitar castigos, pero aún así arruinaría su plan secreto. Además,
Si hubiera agentes rusos o traidores entre las fuerzas del orden locales, podrían haber alertado al Servicio Federal de Seguridad, como dijo Andrei a The Telegraph. Tras llamar a un oficial del Servicio de Seguridad de Ucrania, ellos vinieron y lo arreglaron todo. El verdadero problema era un posible traidor en el control. ¿Quién me detendría? Él podría reconocerme, contarles a los rusos sobre mí, y yo nunca podría participar de nuevo. Sería como un cartucho gastado. Si eso ocurría, Andrei difícilmente volvería a trabajar para los rusos y Ucrania perdería a uno de sus mejores agentes dobles. Afortunadamente no pasó. Andrei pudo completar la primera parte de su misión en secreto, evitando ser detectado por quienes estaban a ambos lados de la división y manteniendo ambos explosivos improvisados ocultos en su casa. Sin embargo, luego enfrentó otro desafío. El plan buscaba tender una trampa y ayudar al Servicio de Seguridad de Ucrania a capturar agentes rusos. Pero eso no sucedería si él fuera el único involucrado tanto en la fabricación de la bomba como en colocarla en el lugar objetivo en la ciudad. Necesitaba involucrar a alguien más, un verdadero agente ruso, alguien leal a la causa del Kremlin y dispuesto a herir o incluso matar a sus propios compatriotas. Solo por un pago rápido en efectivo, tenía una gran tarea por delante. Debía convencer a su contacto del Servicio Federal de Seguridad de que, aunque quizá construyó la bomba, aún no estaba listo para ponerla. Una vez más, para esta parte de la operación, Andrei tuvo que confiar en su poder de persuasión, sacar a relucir de nuevo su faceta de hombre de negocios y crear una narrativa tan convincente como para que el oficial ruso trajera a un tercero. Tardó más de una semana. En ese periodo, Andrei le rogó al oficial del Servicio Federal de Seguridad que no lo forzara a poner la bomba. Sabía que la explosión buscaba matar a varios empleados en el edificio administrativo, pero dijo que no estaba listo para mancharse las manos de sangre. Simuló apoyo y admiración por Rusia, convenciendo al oficial de su lealtad al Kremlin y su disposición a cumplir. Pero simplemente no estaba listo para matar personas. Convencer a un oficial del Servicio Federal de Seguridad de cambiar de opinión o planes requiere mucho. Estas personas son infames por su brutalidad y obedecen al Kremlin sin importar el costo, mostrando poco respeto por la vida. No les interesa nada aparte de lograr su objetivo actual de manera robótica y pasar al siguiente. Pocas personas se atreverían a discutir con estos oficiales y menos aún lo habrían logrado, sin despertar al menos algún tipo de sospecha o perder la confianza de su encargado en el proceso. Pero de alguna manera, y Andrei lo logró, convenció al oficial del Servicio Federal de Seguridad de traer a un agente adicional y hacer algunos cambios en su plan preexistente. Ahora, Andrei solo tendría que ocultar la bomba en un lugar designado, en vez de fabricarla y ponerla en el edificio objetivo. Después, otro agente recogería el paquete oculto y lo entregaría en los últimos kilómetros al objetivo. Eso fue exactamente lo que pasó. Andrei ocultó la bomba y mandó la ubicación a su contacto. Los rusos pasaron esta información a otro de sus colaboradores, quien llegó al lugar para recoger el explosivo. El colaborador desconocía dos cosas. Primero, no tenía idea de que la bomba que recogió era completamente inofensiva, llena no de explosivos e incendiarios, sino de un ingrediente común de cocina inofensivo. Él pensaba que estaba transportando un artefacto explosivo improvisado lo suficientemente potente como para acabar con la vida de decenas de personas. Solo era un recipiente glorificado de harina. En segundo lugar, lo más importante es que el agente ignoraba que desde su llegada al punto de recogida, fue vigilado constantemente por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania. Desde entonces, siguieron todos sus movimientos, rastreándolo mientras obedecía a su contacto y llevaba la bomba a la puerta del edificio administrativo que debía destruir. En ese momento, los agentes de Ucrania intervinieron para realizar la captura, activando la trampa perfectamente planeada y ejecutada por Andrei y arrestando al encargado. Según un informe posterior de la agencia, se descubrió que el autor era un residente desempleado que vivía en la ciudad ucraniana de Ternópil, en la región occidental del mismo nombre. Como tantas otras personas que están desesperadas por dinero y dispuestas a hacer casi cualquier cosa para conseguirlo, vio anuncios del Servicio Federal de Seguridad en Telegram y decidió inscribirse para ofrecer sus servicios. Como a otros reclutas, primero le asignaron tareas triviales en su zona y, según informes, incendió instalaciones ferroviarias ucranianas en su ciudad natal, antes de ganarse el derecho a participar en un ataque terrorista. Por suerte para sus víctimas, este encargado se asoció con la persona equivocada. Gracias a las acciones de Andrei, ahora está tras las rejas, sin derecho a fianza y enfrentando la posibilidad muy real de cadena perpetua, además de la confiscación de bienes por numerosos delitos bajo el Código Penal de Ucrania. Esos delitos incluyen sabotaje cometido bajo la ley marcial, así como un intento de ataque terrorista.
Sus malas decisiones lo han dejado en un mundo de problemas, con muy poca esperanza de tener algún tipo de futuro. Andrei, por su parte, se siente satisfecho de haber salvado vidas y humillado al Servicio Federal de Seguridad al mismo tiempo. Sientes gran satisfacción moral al salvar vidas distrayendo a esa oficina rusa corrupta y usando sus recursos. Él es un verdadero héroe y no tiene intención de dejar de hacer actos heroicos en el futuro cercano. Andrei revisa redes sociales y ofertas de trabajo en su teléfono, esperando su próxima oportunidad para planear una trampa y jugarles a los rusos en su propio juego. Recibe diversas propuestas de agentes del Servicio Federal de Seguridad. Algunas son bastante básicas, como los trabajos de graffiti y vandalismo mencionados anteriormente. Sin embargo, estos suelen pagar solo pequeñas cantidades. Los precios han aumentado en tiempos recientes, ya que Rusia intenta intensificar sus operaciones de sabotaje en los territorios ucranianos para perturbar la sociedad del país y sembrar semillas de corrupción y confusión entre sus comunidades. Andrei señala que solían pagar $3 por pieza, pero ahora el precio ha subido. También explica cómo funcionan estos trabajos. Primero, un agente tiene que dibujar o pintar los símbolos solicitados, que pueden incluir esvásticas o logotipos nacionalistas en las paredes de la ciudad u otros lugares seleccionados por los rusos. Luego, deben fotografiar su trabajo y publicarlo en un sitio web falso de nacionalistas ucranianos creado por agencias de inteligencia rusas. Algunas tareas son mucho más serias y tienen consecuencias mucho más graves para todos los involucrados. Y los anuncios del Servicio Federal de Seguridad suelen estar diseñados para ser llamativos y atractivos para quienes necesitan dinero rápido. Un anuncio, por ejemplo, comienza con el encabezado: ¿buscas un trabajo con horario flexible y buen sueldo? Luego presenta el trabajo requerido: ataques incendiarios a edificios gubernamentales y oficinas de reclutamiento en Ucrania. Luego enumera beneficios como privacidad, instrucción profesional, apoyo 24 horas y un salario alto de $1,000 a $5,000 por proyecto, entre otras ventajas. El post también señala que el pago puede hacerse por varios medios, incluyendo pagos con tarjeta convencionales o criptomonedas, que son bien conocidas por ser mucho más privadas y difíciles de rastrear. Después, el anuncio explica lo que se espera del solicitante. Enumera una serie de posibles objetivos para sus ataques incendiarios, junto con el pago promedio por cada uno. Un ataque incendiario a la oficina de un fiscal, por ejemplo, tiene un precio de $3,000, mientras que los ataques a oficinas de correos son de $1,000 y los edificios del Servicio de Seguridad de Ucrania obtienen el pago más alto de $5,000. Otros objetivos viables en la lista son edificios de policía, de control fronterizo, tribunales, oficinas de reclutamiento, de impuestos y centros penitenciarios. El anuncio invita a los solicitantes a compartir contactos que puedan realizar estos ataques, ofreciendo una comisión por cada recomendación exitosa. Otros anuncios tienen un tono similar, con imágenes de llamas, signos de dólar y banderas ucranianas, junto con mensajes principales como: si eres valiente y enérgico, tenemos un trabajo para ti. Trabajarás unas pocas horas al día. Se dice incluso que el Kremlin está usando drones para lanzar volantes y anuncios impresos en ciudades y pueblos ucranianos, con el fin de llegar a más personas y reclutar a más operativos. A menudo se enfocan en zonas empobrecidas, donde los habitantes locales tienen más probabilidades de estar desesperados y dispuestos a volverse contra su propia gente por beneficio personal. Todo forma parte de un plan del Kremlin para aparentar un movimiento de resistencia en Ucrania. Si el Servicio Federal de Seguridad recluta suficientes personas para ataques incendiarios, difundir iconografía nacionalista ucraniana o cometer terrorismo. Eso pinta el cuadro de un país en guerra consigo mismo, un país que se desmorona desde adentro, con su propia gente volviéndose en su contra. Esto, a su vez, proporciona algún tipo de justificación para los continuos ataques e incursiones del Kremlin, respaldando las afirmaciones de Putin sobre enviar fuerzas rusas para desnazificar Ucrania. El Kremlin también, sin duda, espera que los aliados occidentales de Ucrania escuchen informes sobre bombas caseras y ciudadanos ucranianos cometiendo actos de terrorismo contra sus propios gobiernos locales y edificios administrativos, y que, como resultado, gradualmente dejen de apoyar a Kyiv. Afortunadamente, la mayor parte del mundo puede ver exactamente lo que está sucediendo aquí, ya que están perfectamente familiarizados con las tácticas encubiertas del Servicio Federal de Seguridad. Es alentador ver personas valientes como Andrei, dispuestas a enfrentar a la agencia de inteligencia del Kremlin. Él es uno de muchos agentes dobles ucranianos que ayudan a salvar vidas, atrapar terroristas y frustrar los planes de sus opresores constantemente. Y Andrei está orgulloso del trabajo que hace y de la diferencia que logra. Hace todo esto por amor a su país y a su familia,
y también fue impulsado a unirse a la causa por las injusticias personales que él mismo sufrió a manos de los ocupantes rusos en el pasado. Al principio, mis amigos que salieron de Ucrania me preguntaban quién me ordenó empezar esto. Nunca entendí esa pregunta. Actúo por mi voluntad porque temo por mi familia y mi vida desde que el enemigo invadió nuestra tierra. Al trabajar con el Servicio Federal de Seguridad, Andrei también ha aprendido mucho sobre cómo operan y ha podido transmitir información invaluable a sus contactos en el Servicio de Seguridad de Ucrania. Él dice que muchos agentes rusos con los que trata son competentes, pero suelen tener una visión distorsionada de la vida en Ucrania. Por ejemplo, pueden sugerir dibujar símbolos nazis junto a un río, a pesar de que casi nadie realmente camina por esa zona. Por la constante presencia de drones rusos, también hacen peticiones absurdas, como pedir a los agentes buscar componentes explosivos en mercados locales. A veces sentía que los oficiales del Servicio Federal de Seguridad entendían nuestra realidad sin basarse en investigaciones profundas ni datos de inteligencia, sino como si hubieran visto una película de acción de bajo presupuesto o las noticias que cubren Ucrania en la televisión rusa. No todos son tan valientes y honorables como Andrei. Hay algunos ucranianos que cumplen voluntariamente con las exigencias rusas. A menudo, esto se debe simplemente a sus situaciones personales, con poco dinero y pocas perspectivas de éxito futuro, lo que les hace sentir que no tienen otras opciones. A veces simpatizan con la causa del Kremlin, tienen lazos familiares en Rusia o alguna tendencia violenta o temeraria, así que aprovechan la oportunidad para cometer actos criminales. Este es el tipo de personas a las que el Servicio Federal de Seguridad seguirá apuntando, pero con los propios servicios de inteligencia de Ucrania y agentes dobles inspiradores como Andrei interponiéndose en el camino, al Kremlin no le será fácil organizar sus ataques y lograr sus objetivos. Descubre cómo Ucrania usa sabotaje y tácticas encubiertas para paralizar operaciones del Kremlin dentro de Rusia. ¿Quieres conocer otra historia real de venganza ucraniana contra criminales de guerra rusos? Mira este video que muestra cómo las fuerzas de Kiev lograron recientemente asesinar a uno de los comandantes más despiadados del Kremlin. Y finalmente, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado y al tanto de todas las últimas noticias y los principales acontecimientos desde las líneas del frente en Ucrania y más allá.